Hoy no ha sido el mejor día para Fernando Grande Marlaska. Primero, la diputada Sofía Acedo lo dejó en evidencia al recordarle sus pactos con personajes indeseables y preguntándole si algún día cumplirá la Constitución de verdad. Pero lo peor vino después. Ana Vázquez volvió a hundir a Marlaska al exponer lo que le está haciendo a la madre de uno de los guardias civiles fallecidos en Barbate, una historia humana que demuestra hasta dónde llega la mísera de este gobierno. Marlaska habla mucho, pero no se atreve ni a poner un pie allí. Si quieres conocer la sucia maniobra que ha hecho con esta mujer, quédate hasta el final, suscríbete, dale like y comparte para que todos sepan la verdad. La primera la formula la diputada doña Sofía Acedo Reyes, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Señor Marlaska, el imperio de la ley en una democracia es básico. Su cumplimiento debiera ser la obligación de cualquier demócrata convencido, claro. Hace tiempo que su Gobierno renunció a ello por comprar poder. ¿Puede garantizar que cumplirá la Constitución española? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Acedo, le puedo garantizar que vamos a cumplir la Constitución porque llevamos 7 años cumpliendo la Constitución. El Partido Socialista Obrero Español lleva cumpliendo la Constitución desde 1978. Yo llevo cumpliendo la Constitución y creo que es algo obvio antes de que usted naciera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Acedo. Qué ilusa, señor ministro. Pensé que hoy diría la verdad, pero con ustedes es imposible. Les sobra la Constitución, les sobra la ley, les sobramos los ciudadanos. Y prueba de ello fue su visita hace unos días a mi tierra, a Melilla, a inaugurar una frontera que sigue cerrada y no tuvo la mínima decencia de reunirse con el presidente de la ciudad, el representante del Estado, allí en Melilla. Vaya talla la suya, señor ministro, vaya talla. Pero díganos la verdad. ¿A quién mienten ahora? ¿A los españoles o a los separatistas cuando les afirman, les aseguran que les van a transferir de manera integral las competencias de inmigración exclusivas del Estado? ¿A quién mienten? Señor Marlaska, es paradójico. Su gobierno, que se autodenomina el más progresista, negocia en la clandestinidad con la cesión del control de fronteras y extranjería con aquellos que denominaban la xenófoba derecha catalana. Es paradójico, cuando menos. ¿Y para qué exactamente, señor Marlaska? ¿Para que puedan expulsar a los inmigrantes de Cataluña? Y si son de habla hispana, mejor. ¿Para convertirnos a los españoles en extranjeros en nuestro propio país? ¿Para expulsar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil de Cataluña? ¿O para que de facto puedan constituir su Estado independiente? Es que ustedes se han imbuido la ensoñación separatista. Pero no le quepa la menor duda que desde el Partido Popular vamos a defender al Estado y lo vamos a defender de ustedes que renuncian al control de las fronteras exteriores a la vez que se afanan en levantar muros y fronteras entre los propios españoles. Porque todo lo venden, que se lo cuenten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si hay que expulsarlas del País Vasco o Navarra o desarmarlas en las fronteras por exigencia de Bildu, ahí está usted para facilitarlo. Pero si hay que mutilar sus competencias en Cataluña por exigencia de Puigdemont, adelante, vaya a ser que le corte la respiración asistida a su gobierno. Total, si la Policía Nacional y la Guardia Civil tan solo se juegan la vida por protegernos a todos. A usted también, señor Marlaska. Usted, que hoy es el peor enemigo de su pasado y veremos si también de su futuro, aunque siempre le quedará su manoseado Tribunal Constitucional para que le ayude a redimirse de sus pecados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acedo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Acedo, nuevo periodo de sesiones, más mentira, más crispación. Desde luego, no quiero entender que lo suyo sea ignorancia. Viaje a Melilla, una inversión de más de 70 millones de euros en una frontera inteligente. Ninguna inversión durante los gobiernos del Partido Popular. Esa es la diferencia que puedo oír. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Melilla, Ceuta, Cataluña, Navarra, País Vasco, más efectivos que en 2017 en todos esos territorios como en el conjunto de España. Política migratoria, la política migratoria y el diálogo para que sea realmente
razonable, proporcional y basada en derechos humanos, y con el conjunto de las comunidades autónomas, también con Cataluña, en el marco de la Constitución. ¿Qué es lo que hacen ustedes con la política migratoria, con los más vulnerables, con los más menores? Oponerse a un principio básico, cuál es la solidaridad y el reparto de los menores entre el conjunto de las comunidades. Se lo están recordando su propio partido en Canarias, se lo está recordando su propio partido en Ceuta. ¿Esa es su solidaridad con otra ciudad autónoma? Usted, que es melillense, esas son sus características. Ustedes no cumplen la Constitución porque el principio de solidaridad es un principio básico. Como ocurre con las pensiones, como ocurre con los daños de la DANA, como ocurre con las subvenciones al transporte, al salario mínimo interprofesional, al ingreso mínimo vital. Ustedes siempre votando no, no. Principios básicos de nuestra Constitución, que son la solidaridad, la igualdad, la ayuda al más vulnerable, que todos podamos ejercitar nuestros derechos. Mire, señora Acedo, háganselo mirar. Aquí se trata de trabajar y trabajar fundamentalmente por los más vulnerables y generando una política migratoria razonable, proporcionada, basada en derechos humanos y en protección del más vulnerable, luchando, eso sí, contra la migración. Muchas gracias, señor ministro. La última pregunta se la formula la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Señor Marlaska, un año después de la tragedia de Barbate, un año después del asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González, la situación en el campo de Gibraltar no ha mejorado, ha empeorado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen sin los medios necesarios para hacer frente al narcotráfico. La impunidad con la que operan los narcos se ha incrementado desde que usted desmanteló la Oconsur. Hoy, gracias a su nefasta gestión, los narcos campan a sus anchas. Señor Marlaska, ¿por qué dedica más tiempo a ocultar la corrupción del Gobierno que a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Muchas gracias, señora Vázquez. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, quiero que mis primeras palabras, evidentemente, sean para honrar la memoria tanto de David Pérez como de Miguel Ángel González y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ponen en riesgo siempre trabajando para garantizar nuestra seguridad. Pero lo que no haré nunca es utilizar una tragedia humana como hacen ustedes y de una forma absolutamente mendaz. Le diré que de las primeras actuaciones que tuvo este gobierno nada más llegar, fue evidentemente el primer plan de seguridad del campo de Gibraltar, allí en julio de 2018. El mismo día de la tragedia presenté el cuarto plan de seguridad del campo de Gibraltar, el cual afecta ya a 6 provincias, con una inversión superior a los 163 millones de euros, restableciendo evidentemente el principio de autoridad, aquel que con ustedes se había perdido, porque ustedes no invirtieron nada. Ahí sí que entraba la droga a puertas en la península y en Europa, porque ustedes no hacían nada. Evidentemente, ante eso, el narco se encontraba absolutamente feliz y la sociedad desprotegida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Vázquez. No sé, señor ministro, en qué realidad vive usted. Mire, le pongo una realidad. No sé si leyó la entrevista de la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. Le leo algunas frases. Mire, escuche. Sánchez no se dignó a darme el pésame, pero sí a la madre de un etarra. Estoy muerta en vida, vivo para hacer justicia por mi hijo. Evidentemente, cuando la madre habla de hacer justicia, se refiere a los autores materiales del asesinato, pero también a los responsables políticos que enviaron a los guardias civiles sin medios directamente a un matadero. ¿Quién a día de hoy en el Ministerio del Interior asumió responsabilidad por la tragedia de Barbate? Nadie. Y es que si hay algo a lo que este gobierno se aferra es a no hacer justicia. Precisamente este gobierno empezó con un pacto corrupto para no hacer justicia, la amnistía.
Y ahora, cuando está envuelto en los casos de corrupción, lo fían todo a la ley Begoña, para que no se haga justicia con la mujer, con el hermano y con todos los allegados de Pedro Sánchez. Y usted, siendo juez, participa en esa estrategia de que no se haga justicia. Hoy sus enemigos son sus compañeros jueces y sus amigos son los delincuentes y sus socios. Pero, señor Marlaska, le voy a decir una cosa. Tiene que haber justicia contra los corruptos del gobierno de Sánchez. Y tiene que haber justicia contra los asesinos de los guardias civiles de Barbate. Y tiene que haber justicia contra los responsables políticos que enviaron a los guardias civiles sin medios a la muerte. Y, señor Marlaska, tenga por seguro, le aseguro, que se va a saber la verdad de lo que sucedió en Barbate. Caiga quien caiga, usted o el mismísimo Sánchez. Se lo debemos a David y a Miguel Ángel. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señora Vázquez, utilización de la tragedia, ningún dato, ningún hecho, ninguna política o exposición de la política que contra el narco realizara el Partido Popular del 2011 al 2017, porque no la tenían. Yo le voy a dar los datos, los cuales ustedes nunca me refutan. Desde el año 2018, más de 36.000 operaciones contra el narcotráfico en la zona que afecta al campo de Gibraltar, en Andalucía. Más de 26.000 detenidos por narcotráfico, más de 163 millones invertidos, más de un incremento de más del 12% en los efectivos de guardias y de policías nacionales, más de 150 millones de euros incautados a los narcos, en propiedades muchísimos, más de 1.000 millones de euros, mucho más trabajo, muchas más operaciones, mucha más cooperación internacional. De eso se trata para luchar contra el narco. El próximo viernes vamos a celebrar en Cádiz la Conferencia Europea de Países contra la Organización Criminal, contra las organizaciones criminales transnacionales. Y eso es consecuencia del reconocimiento que hace Europa de las políticas contra el narcotráfico que hace este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida